Ya, les voy a pasar ahora el pretest de TV. Y voy a decir, vamos avanzando para que tengan eh, más claras las cosas con mayor tiempo y lo puedan ver y así cualquier cosa me pueden escribir también con las preguntas que tengan ya cuando revisen bien el tema. Ya, ahí es el pretest de TV. Ya, entonces vamos a comenzar ahora con la asesoría de tuberculosis. Tuberculosis, chicos, es una patología que lo van a ver en todos los cursos. Lo habrán visto en diagnóstico, en fisiopato, en medicina uno, lo van a ver en medicina 2, tanto en renal como en respiratorio, como en gastro, lo van a ver en medicina 3, en gastro, en infecto, lo van a ver junto con VIH, lo van a ver en múltiples cursos, ¿ok? Es un curso que un tema que lo vemos siempre porque en nuestro país la tuberculosis es una enfermedad endémica, es de alta prevalencia. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo diagnosticar. Acá les traigo un casito, que es, bueno, más o menos el típico caso de tuberculosis. Vamos a ver un paciente con dolor de pecho tipo opresivo, con sudoración nocturna, disnea a medianos esfuerzos, tiene ortornea, hiporexia, pérdida de peso. ¿Ok? Como les dije hace un momento, ustedes cuando vean pérdida de peso, o sea, una pérdida de peso significativa, tienen que pensar a la cabeza en dos cosas, tuberculosis y una neoplasia. Siempre que vean pérdida de peso, pensar en esas dos cosas y en base a eso ir descartando. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, era una mujer adulta mayor, 79 años, sin antecedentes patológicos, previamente hospitalizada en el mes de febrero. ¿Ok? Su familia refiere que desde la quincena de diciembre inicia con un cuadro clínico con dolor abdominal tipo cólico, dolor en pecho tipo opresivo, sudoración nocturna, tenía hiporexia, la pérdida de peso, que es lo que nos importa acá, y no tolerancia al decúbito, motivo por el cual acude a emergencia en múltiples oportunidades, teniendo como último ingreso el día 16 de febrero un cuadro clínico caracterizado por una taquicardia, desaturación, disnea a pequeños esfuerzos, hiporexia y persistencia de sudoración nocturna, quedando hospitalizada con impresión diagnóstica de un derrame pericárdico. ¿Ok? Paciente es sometida a diversos estudios, se le realiza cirugía de ventana pericárdica el día 23 de febrero, donde se realiza drenaje del líquido pericárdico cero hemático. ¿Ok? De 700 cc aproximadamente y muestras, se le saca además muestras para estudio. Cursa con complicaciones intrahospitalarias, ¿ok? Durante estadía en el servicio, con resultados de líquido pericárdico y biopsia de pericardio con resultados eh, incisional, pericarditis crónica, granulomatosa. ¿Ok? Otra cosa de tuberculosis es que ustedes cuando vean granulomatosa calcificante, tienen que pensar también en tuberculosis. ¿Ok? Células gigantes tipo Langhans, etiología tuberculosa. ¿Ok? Acá está. Dos cositas. Entonces tenemos cuando hay pérdida de peso, tuberculosis a la cabeza en nuestro país. ¿Ok? Y la otra palabrita es granulomatosa calcificante. ¿Sí? Granulomatosa calcificante, pensar en TB. De acá te lo ponen. ¿No? Se le realiza el estudio y se pone etiología tuberculosa. ¿Ok? Coloración BK positiva, ¿ok? El BK de puto positivo. Coloración PAS negativa, evaluada por neumología. Es evaluada por neumología el 9 de marzo. Se da inicio a esquema sensible para tuberculosis. ¿Ok? Familiar refiere de 15 días posteriores al alta. eh, Presenta ingreso asociándose pérdida de peso, enrojecimiento injeto, aumento de volumen en punto de cirugía cardíaca, motivo por el cual es traída de nuevo a emergencia.
¿ok? Pero acá lo que nos importa es que si ustedes se dan cuenta, con el simple hecho de que ustedes sepan que la pérdida de peso abrupta se puede asociar a una tuberculosis, ya saben qué patología es la que van a tener que descartar, ¿no? Acá ven la pérdida de peso y se hace el descarte con la pericarditis, ven qué es granulomatosa calcificante y diagnostican la TB, ¿ok? Y empieza el tratamiento. Entonces, ¿qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa, granulomatosa, ¿ok? Regresamos a lo de la diapositiva anterior, granulomatosa, crónica, ¿ok? Es producida por la Mycobacterium tuberculosis o el bacilo de Koch. Es un bacilo aeróbico, recto, ligeramente curvo y delgado. Tiene dimensiones de 2 a 5 micras o de 0,2 a 0,7 micras, ¿ok? Es una bacteria ácido-alcohol resistente, no se va a teñir con Gram, es inmóvil, no forma esporas, no capsulado y es de crecimiento lento, ¿ok? Tiene una pared celular con una segunda membrana externa que va a tener estos ácidos micólicos que van a formar el complejo MAGP o núcleo peptidoglucano más arabinogalactano más ácidos micolíticos. ¿Ok? Esto es lo que le va a dar esa impermeabilidad que va a tener a los antibióticos, por lo cual tenemos que saber el tratamiento específico para la tuberculosis para poder atacar a la bacteria de manera correcta. ¿Ok? Para que funcione adecuadamente el tratamiento. Tenemos, tenemos este factor de cordón que vemos en la imagen, ¿ok? Este factor de cordón es la dimicolato trealosa, que es necesaria para la virulencia de la bacteria. Esta va a ser responsable del crecimiento característico de la tuberculosis en cultivos en forma de cordones largos, como se aprecia en esta imagen, ¿no? Cordones largos en forma de serpiente. Ahora, hay muchos tipos de micobacterias, ¿sí? Micobacterias tuberculosas complex y las micobacterias no tuberculosas. ¿Sí? Tienen todas estas, no voy a mencionar cada una porque es un montón, pero la más común, mejor dicho, es la Mycobacterium tuberculosis, ¿ok? Estaba la Mycobacterium bovis, que si no me equivoco era de la leche no pasteurizada, pero bueno, ya no se ve tanto, creo, porque era la que más se veía en tuberculosis intestinal, gastrointestinal. Pero tengo entendido que ya no se ve mucho porque ahora ya se procesa más, todo lo que es lácteos ya se procesa más, entonces ya esta bacteria como que se deja de lado, la bovis, ¿no? Se deja un poquito de lado. Entonces tenemos también atípicas ambientales u oportunistas, de 10 a 30% de las micobacterias aisladas en los laboratorios clínicos. Suelen ser ubicuas y poco patógenas, y otras no van a tener significado clínico. Tenemos entonces, por ejemplo, a la Mycobacteria avium, que va a ser de fuente ambiental, es de baja patogenicidad, fue la causa más frecuente de infección por micobacterias durante la aparición del SIDA. ¿Ok? Cuando vean el esquema de tuberculosis, van a ver que va a estar asociado al VIH. ¿Qué pasa? Que el VIH o SIDA, la etapa SIDA específicamente, al ser una enfermedad inmunodepresiva, el tratamiento con tuberculosis se tiene que reforzar. El tratamiento para la tuberculosis, mejor dicho, se tiene que reforzar porque el paciente está inmunocomprometido, ¿verdad? Entonces, un tratamiento, el esquema normal que le daríamos a una persona no infectada de VIH no va a funcionar en un paciente con tuberculosis. Entonces, se tiene que ampliar la dosis, ¿ok? Eso ya lo van a ver cuando vean el tratamiento de TB, que es larguísimo. Suerte, es larguísimo. Entonces, por ahora solamente esto para el laboratorio. Su morfología del M. avium va a ser cocobacilar y va a estar en colonias heterogéneas. El CANSAI va a tener un cuadro clínico similar a la tuberculosis. Su aislamiento a partir de muestras respiratorias casi siempre suele tener significado clínico. Se debe procurar su aislamiento repetitivo y su morfología en la baciloscopía suele ser característica, que lo vemos de esta forma. La Mycobacterium gordonae es frecuente, pero no tiene significancia clínica.
En cuanto a la epidemiología, es la segunda causa de muerte infecciosa en el mundo. Sin tratamiento va a tener una mortalidad del 50%, ¿ok? Pero hay un tratamiento ya establecido, lo van a ver. Ahora, eso sí se lo recomiendo. Cuando lleguen a esa parte de medicina 2 o medicina 3 o en todos los cursos donde vayan a ver tuberculosis, apréndanse el esquema de MINSA. Es mucho más estructurado, mucho mejor explicado, entonces está más bonito ahí. Porque las clases a veces son desorganizadas, desordenadas, y te lo ponen como en partecitas. Entonces, si se ve en el esquema de Minsa, es más completo, ¿ok? A mí se me hizo más fácil así. Porque te explica cuál es el diagnóstico, te explica los casos probables, qué hacer en cada caso, qué hacer con los que son TB resistentes, los tipos de TB resistentes, porque van a ver que hay MDR, XDR, pre-XDR y un montón de R. Entonces, ahí les va explicando cuál es cuál. ¿Ok? Más bonito para que tengan a consideración para tu siguiente ciclo. Seguimos con esto. Segunda causa de muerte infecciosa, sin tratamiento, mortalidad del 50%, 55% van a ser varones, ¿ok? Es más predominante en varones. En las Américas, 3%. El Perú es el segundo lugar con casos de tuberculosis. ¿Ok? Perú, segundo lugar en casos de tuberculosis, primer lugar Brasil. ¿Sí? En el Perú, entre 2018 y 2022 se reportaron 151.329 casos de tuberculosis en todas sus formas. 2022 reportó un incremento en la notificación de casos. No se tiene, digamos, después de 2022, no se tiene un control real, por así decirlo, de tuberculosis, ya que como vino el VIH, iba a decir, el COVID, muchas patologías pasaban como COVID, entonces no hay un control real, por así decirlo, ¿no? Lo más importante a destacar acá, aparte de que Perú es el segundo lugar en casos de TB, tenemos que saber que Perú es el país en primer lugar con mayor tasa de tuberculosis resistente o multiresistente. ¿Ok? Entonces, de todo este cuadro, aprenderse estas dos. ¿Ok? Segundo lugar, acá, primer lugar es Brasil en cuanto a incidencia, prevalencia, ¿ok? Epidemiología. Pero en cuanto a la resistencia, el Perú es el primero. ¿Sí? Perú es el país con mayor tasa de tuberculosis resistente o multiresistente en la región. Acá pueden ver los cuadros estadísticos y seguimos con la patogenia. Lo que tienen que saber también de la tuberculosis es que puede estar en un estado, digamos, latente, por así decirlo. Nosotros como personal de salud vemos tuberculosis todo el tiempo. No sé si ustedes ya han visto en sus hospitales pacientes con TB positivos, pero bueno, a mí sí me ha tocado. Entonces, nosotros podemos estar, digamos, infectados de tuberculosis, pero al ser la mayoría, ¿no? Personas sanas, digamos, inmunocompetentes, esta tuberculosis no se manifiesta y no tiene mayor significancia clínica. Pero, por ejemplo, ¿no? Si van todos los días en ayunas al hospital, si ya es, aparte sumaba el estrés de la universidad y la propia carrera, más la baja alimentación, más pocas horas de sueño, etcétera, etcétera, esta enfermedad se puede hacer clínicamente significante y pueden tener una tuberculosis ya clínicamente manifiesta, ¿no? Entonces siempre tienen que comer bien, tienen que dormir bien en lo posible. Tratar de cuidarse porque son ustedes mismos los que tienen que cuidarse, ¿ok? Siempre con la mascarilla en el hospital, por más que estén, no sé, en los pasillos, siempre, siempre cuidarse. Bueno, patogenia. En cuanto a la patogenia, la transmisión de la tuberculosis es por gotículas, ¿ok? Por gotículas agrupadas de 5 a 10 micras. Estas son las gotas de Fluger, que quedan libres, como ven acá, el paciente tose, estas gotas van a quedar libres, ¿ok? En el aire, por así decirlo, quedan libres, se van a desecar, convirtiéndose en partículas de Wells de 1 a 5 micras, y estas van a ser las que causen la infección. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Paciente infectado va a toser. ¿Ok? El paciente infectado tose,
estas gotículas, que son las gotas de Flúor, ¿ok? Tose las gotas de Flúor en los rayos solares en el aire, porque como dice acá, van a quedar libres. Entonces quedan libres en el aire, se desecan por los rayos solares y estos van a pasar a ser de 1 a 5 micras partículas de Wells que van a pasar a infectar a otro paciente. ¿Ok? Esta TB se puede manifestar en cualquier órgano, pero va a tener mayor prevalencia, evidentemente, en el pulmón. ¿Ok? 1 de 10 se va a infectar. ¿Por qué decimos que 85% es en el pulmón? Porque tienen que tener en cuenta que también existe tuberculosis extrapulmonar. ¿Ok? Dentro de las extrapulmonares van a encontrar muchísimos tipos de tuberculosis. Van a encontrar tuberculosis urinaria en todo lo que es sistema urinario. Van a encontrar en sistema gastrointestinal. Van a encontrar tuberculosis en ganglios, etcétera. ¿Ok? Por eso es que lo vemos muchísimo. Lo van a ver en medicina 2 cuando estén en el renal, lo van a ver en medicina 3 cuando estén en gastro, lo van a ver toda la carrera. Entonces, ya saben, 85% pulmonar, pero también que sepan que hay extrapulmonares. Ahora, en cuanto a factores, ya saben, la susceptibilidad, ¿ok? Susceptibilidad va a depender del estado inmune del paciente, lo que les estaba comentando al principio, ¿ok? La inmunidad que pueda tener el paciente, si está infectado de VIH, si es inmunocompetente o si está inmunodeprimido, ¿ok? Aparte, la infección, ¿ok? La infección, cuánto tiempo ha estado el paciente la persona junto a un paciente que está infectado, ¿ok? El ambiente. El ambiente es importantísimo, ¿ok? En cuanto a la concentración que pueda tener esta tuberculosis. Otra cosa que tienen que pensar cuando venga un paciente con baja de peso es de dónde viene este paciente. ¿Por qué? Porque hay el factor de ambiente, el más importante va a ser el hacinamiento. No sé si han escuchado ese término, pero el hacinamiento es cuando vive mucha gente, por ejemplo, ¿no? En un cuarto no recuerdo si son 3 o 4 personas lo que define el hacinamiento, pero es cuando hay mucha gente que duerme en un solo cuarto, ¿no? Entonces, al estar más gente en un solo ambiente, hay más probabilidad que se infecten entre ellos. Eso es el factor de hacinamiento, ¿ok? Entonces, tienen que ver, ok, el paciente ha bajado de peso, ok, ¿de dónde viene? Si es de una zona donde tú dices, ok, esta zona es un factor de hacinamiento, bueno, tiene alto factor de hacinamiento, ¿cómo? Sin ofender a nadie, ¿ok? Pero es lo que también los doctores nos comentan a nosotros, ¿ok? Porque es así, lo van a ver en zonas de, por ejemplo, ¿no? Que San Juan del Lurigancho, que vengan de Ventanilla, que vengan de zonas, digamos, donde ustedes puedan decir, ok, acá hay factor de hacinamiento, hay bastantes casos de tuberculosis, hay que hacer el descarte cuando está sumado o no a la baja de peso, ¿ok? Es el factor endémico que pueda tener el paciente. Exposición. Igual, la proximidad, la frecuencia y duración a la exposición. En cuanto a la clínica, lo más característico es la tos y la expectoración por más de 2 semanas. ¿Ok? Tos y expectoración por más de 2 semanas. Aparte, van a ver esta imagen que es muy característica en las radiografías cuando vemos tuberculosis. ¿Ok? ¿Alguien recuerda? Ustedes han llevado, están más frescos con radiografías que yo. Han visto diagnóstico hace poquito. ¿Recuerdan cómo se llama esto? Que está escrito acá, igual si lo leen, ¿no? ¿No son cavidades? Perfecto, las cavidades. Cavidades, cavitaciones, lo mismo. Ah, justamente estaba acá. ¿Ok? Seguimos entonces. ¿Ok? Lo vemos acá. Ahora, esto como clínica, digamos, americana, te dicen una tos de 3 semanas. La realidad peruana, como está acá, son 2 semanas, ya que estamos viendo que son casos, o sea, hay mayor cantidad de casos, entonces el tiempo de sospecha es menor, 2 semanas. Si escuchan algo raro, es mi perrito que está jugando, ¿sí? Ya, entonces eso.
Además, el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a realizar? Lo vamos a realizar con el cultivo. El cultivo va a ser el gol estándar para nuestro diagnóstico de tuberculosis. Se realizan 3 baciloscopías con cultivo más una radiografía de tórax, ¿no? En la radiografía de tórax esperamos ver estas cavitaciones. ¿Y por qué se hacen 3 cultivos? Porque si tú tienes un paciente que viene de una zona endémica y que ha bajado de peso y que tiene la tos y que tiene toda la clínica, de repente en el primer cultivo no te da el positivo, pero tiene toda la clínica. Entonces, ustedes tienen que saber que la clínica es lo que más va a prevalecer. O sea, importa más la clínica que el laboratorio, porque el laboratorio puede estar mal calibrado, se pueden haber equivocado, la prueba era errónea, etcétera, etcétera. La clínica es lo que más va a prevalecer en el paciente, porque el paciente es el que está teniendo los síntomas, el que tiene toda la sintomatología, etcétera, no el laboratorio. ¿Ok? Entonces, lo que más importa es la clínica. Entonces, si tu primer resultado te da negativo, le haces un segundo estudio de cultivo vaciloscopía, ¿ok? Se recomiendan estos dos. Ahora, el tercero también es recomendable, ¿ok? Ya que si el segundo te da negativo, pero tú sigues viendo que es endémico, que tiene un paciente, un familiar que también ha dado positivo, pero este paciente no da positivo en la prueba, le haces una tercera prueba, ¿ok? Y ya con eso puedes hacer tu descarte de tuberculosis. Vemos entonces, a grandes rasgos, vemos cualquier paciente con tos mayor a 2 semanas de duración con al menos un síntoma adicional como la fiebre, los dolores nocturnos, la pérdida de peso, importante, o hemoptitis. ¿Qué se recomienda en estos casos? Radiografía de tórax, ¿ok? Que son las cavitaciones que vamos a ver, y nos dicen recolectar 3 muestras de esputo para vaciloscopía y un cultivo de bar. Se debe también analizar al menos una muestra mediante una prueba NA, ¿ok? Lo que les había puesto acá, 3 baciloscopías más tórax, básicamente. Cualquier paciente con alto riesgo de tuberculosis, con una enfermedad inexplicable, incluidos síntomas respiratorios, igual, mayor a 2 semanas, lo mismo. Radiografía de tórax, donde vamos a ver las cavitaciones, y se recolectan 3 muestras de esputo para vaciloscopía y el cultivo de bar. ¿Ok? Cultivo, ya saben que es el gol estándar. Cualquier paciente con infección por VIH, ¿ok? Tos y fiebre inexplicables se asocian a una tuberculosis. Entonces hay que hacerle el estudio, ¿no? La radiografía de tórax, recolección de 3 muestras de esputo para la vaciloscopía y el cultivo de Barr, ¿ok? Y lo mismo con este, cualquier paciente con alto riesgo de tuberculosis, con un diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad que no haya mejorado después de 7 días de tratamiento. Y recuerden que habíamos comentado que los tratamientos empíricos que se le dan a los pacientes son mayormente por 7 días. Si tú le detectas que tiene una neumonía, pero a los 7 días no mejoró, es probablemente que no sea una neumonía, sino que sea de repente una tuberculosis o que pueda tener una neumonía que se agravó por la tuberculosis que ya tenía. Entonces hay que hacerle el descarte. Radiografía de tórax y recolección de 3 muestras de esputo para vaciloscopía y cultivo de bar. ¿Ok? Entonces, laboratorio. Ya vemos lo propio del curso. ¿Ok? Lo importante hasta acá es que sepan a qué tipo de paciente le van a pedir este laboratorio. ¿Ok? Ya saben que el laboratorio no se pide por pedir a ver qué sale. Se pide teniendo la clínica y la sospecha de alguna enfermedad. Laboratorio se va a pedir para yo poder hacer la confirmación de mi sospecha, no para descartar que tenga la enfermedad, ¿ok? Es para yo confirmar la sospecha diagnóstica. Entonces, laboratorio se le va a pedir a quién, qué es lo que está acá, ¿sí? Las indicaciones de tuberculosis, de diagnóstico de tuberculosis prácticamente es lo que está acá. Le pides a un paciente que venga de una zona endémica, que haya tenido contacto con algún paciente ya confirmado de tuberculosis, que venga de una zona, bueno, endémica de hacinamiento, que pueda tener VIH, ¿no? Porque sabemos que al ser VIH positivo, de repente no toma su tratamiento, está inmunodeprimido y es capaz de infectarse con tuberculosis. Bueno, y bueno, que tenga una clínica significativa como la tos, que no la puedes explicar por otro motivo, ¿no? Mayor a 2 semanas. Y la fiebre. En esos casos, se pide el laboratorio de tuberculosis. Entonces,
¿Qué vamos a pedir? Vamos a pedir vaciloscopía directa. ¿Ok? Esta es de la muestra de esputo que debe ser procesada por técnica de tinción Thiel-Nielsen. Esta es pregunta de examen. ¿Qué tinción es para la tuberculosis? Thiel-Nielsen. ¿Ok? Tinción Thiel-Nielsen con fucsina fenicada 0,3% que se usa como colorante. ¿Ok? Una cosa es la tinción, la técnica de tinción, y otra cosa es el colorante empleado. ¿Ok? Tinción Thiel-Nielsen, colorante, fucsina fenicada. Se puede usar también auramina, ¿ok? Auramina, pero este va a necesitar un microscopio de fluorescencia. Va a estar seguida además de la decoloración con alcohol y la aplicación de azul de metileno. Y esto se va a usar en detecciones positivas. Acá vemos un poquito más el mismo, ¿ok? Son 3 vaciloscopías que se van a pedir, ¿sí? El esputo. En el esputo vamos a ver 2 muestras de esputo, la primera muestra en la consulta y la segunda al día siguiente por la mañana. Esta puede ser de forma espontánea o puede ser inducida, porque a veces hay pacientes que no les sale la flema, o viejitos que ya no pueden, no quieren, porque de repente ya están de mal humor, están cansados, qué sé yo, no quieren espontáneamente, entonces tiene que ser inducido. Disculpen, ya. El envase va a ser una boca de no menos de 50 milímetros de diámetro con una capacidad de 30 a 50 mililitros, ¿ok? Con taparrosca de material plástico transparente desechable. La muestra proveniente del árbol bronquial y obtenida después del esfuerzo de la tos. El volumen requerido va a ser de 3 a 5 milímetros. Ahora, esto es algo también que se tienen que aprender, ¿ok? Todo esto es en el manual de MINSA que les estaba comentando al principio. ¿Ok? Ese es el informe de los resultados de esta prueba de Nielsen. No se encuentran bacilos ácido alcohol resistentes en 100 campos observados. Va a significar que no hay bacilo. O sea que acá es negativo, ¿no? No se encuentra bacilo en 100 campos, negativo, simplemente. Se observa de 1 a 9 en 100 campos, paucibacilar. Esta va a ser positivo, pero se necesita especificar el número exacto de bacilos que se encontraron, ¿ok? Recuerden, de 1 a 9 en 100, ¿ok? De 1 a 9 en 100, especificar bacilos, cuántos bacilos encontró. De 10 a 99 en 100 va a ser positivo una cruz. De 1 a 10 en 50, positivo dos cruces. Y más de 10 en 20 campos, ya es positivo tres cruces. ¿Ok? Se lo tienen que aprender de esa forma. ¿Sí? No se encuentran vacilos en 100 campos, negativo sencillamente. De 1 a 9 en 100, ya saben que hay que especificar. De 10 a 99 en 100, positivo una cruz. De 1 a 10 en 50, dos cruces. Y de 10, más de 10 en 20, positivos tres cruces. ¿Ok? Hasta acá, ¿alguna consulta? ¿Ok? Seguimos para avanzar. Como les había dicho, seguimos con el cultivo. El cultivo, como les había mencionado, va a ser el gold standard. ¿Ok? Este va a ser el que nos va a dar nuestro diagnóstico definitivo de tuberculosis. El gold estándar en medio sólido para la TB activa. Tiene un crecimiento lento de 7 días, exigente Lowenstein-Jensen, y también se puede usar Millebrook en agar y caldo. Bueno, es aerobio estricto, el tiempo de duplicación va a ser de 15 a 18 horas, se tiene que tener una temperatura de 37 grados Celsius, va a ser colonias rugosas en coliflor, que lo ven acá, ¿ok? Forma de coliflor, color crema, secas, ¿ok? Eso es lo que estamos viendo acá, en la descripción, ¿sí? En forma de coliflor, de color crema y se ven secas. Solo detecta bacilos vivos, demora un total de 8 semanas, ¿ok? Es lento, ¿ok? Y el medio líquido demora de 15 a 30 días, 10 bacilos por mililitro,
es lo que me va a confirmar el diagnóstico. El cuanto a medio sólido, vamos a tener que se puede hacer con huevo o con agar. Con huevo, fécula de papa, sales, glicerol, tiene buena recuperación de especies, perdón, y las pruebas fenotípicas que provienen de estos medios van a ser fidedignas. ¿Ok? Tiene buena especificidad. Vida media de 6 meses, es difícil de preparar, y acá vamos a ver al Lowenstein-Jensen. Con agar vamos a usar Middlebrook, tiene una detección rápida de crecimiento bacteriano de 10 a 12 días, va a ser útil para prueba de sensibilidad, pero es de precio alto. Tiene una vida media corta de un mes y tiene mayor tasa de contaminación. Ya esto ya lo hemos conversado. Luego, la PPD. La PPD es un derivado proteico purificado, ¿ok? Es la prueba de tuberculina. ¿Ok? Lo habrán escuchado como prueba de tuberculina. Es el precipitado que se obtiene en medio de cultivo sintético del Mycobacterium tuberculosis, esterilizado y concentrado. Esta PPD va a significar una reacción de hipersensibilidad retardada. Es como la prueba de alergias que no sé si alguno de ustedes la habrán hecho alguna vez, ¿no? Donde te pinchan con distintos alergenos y van a ver con cuál reacciona o no la piel. Es lo mismo. ¿Ok? No sé si se habrán realizado esta PPD. Algunos hospitales lo piden para ingresar, entonces de repente por ahí alguien se ha hecho. Simplemente se te inyecta, ¿ok? Y al día o 2 días se mide cuánto ha crecido, como se ve en la imagen, ¿ok? La enfermera te aplica esta inyección y al día o 2 días que regresas te van a medir con la reglita, como se ve acá, a ver cuánto ha crecido o no ese sitio donde te han inoculado, ¿ok? Yo me hice esa prueba, pero en mi caso no reaccionó nada, no pasó nada. Pero, por ejemplo, si ustedes se la realizan, como les comentaba, ¿no? Como personal médico, estamos muy propensos a tener tuberculosis, entonces les puede salir positivo y estar normal, porque somos pacientes, somos personas inmunocompetentes, ¿no? Entonces esto puede ser positivo para nosotros. A ver, entonces va a servir para el diagnóstico de la TB latente, como les decía, ¿no? TB latente. Tiene una sensibilidad 77%, especificidad 68%. Está indicado en pacientes inmunodeprimidos, en contactos infantiles, pacientes pediátricos con sospecha de tuberculosis. Se va a realizar mediante la técnica de Mantux. ¿Ok? Esta es una inyección intradérmica con una aguja calibre 27 en la cara anterior del antebrazo. ¿Ok? Se ponen 2 unidades de tuberculina PPD en una zona libre de lesiones. ¿Ok? Como les decía, esto se va a medir. ¿Ok? Se mide al día, ¿no? A las 24 horas, a las 48 horas y a las 72 horas para ver cómo ha ido progresando esa pápula que se puede ver. ¿Ok? Se realiza la lectura midiendo el diámetro transversal de la induración. Ya. Bueno, además, sabemos que se tiene que vacunar al recién nacido en las primeras 24 horas de vida, ¿ok? La vacuna BCG. La BCG, ya saben, BCG para tuberculosis en las primeras 24 horas de vida, ¿ok? Esa marquita o mancha que tenemos en el brazo, en el hombro, es de la prueba de la vacuna de tuberculosis. Ese huequito que tenemos en el hombro, ¿ok? Eso es de la tuberculosis. Ahora, el IGRA, ¿ok? El IGRA va a detectar en sangre periférica el INF producido por la LTCD4, ¿ok? El IGRA va a detectar INF en CD4. No va a diferenciar TB latente y TB activa, ¿ok? Son medidos en sangre mediante ELISA o por marcación de anticuerpos anti-INF. Llevan una especificidad de 99%, van a ser importantes en el diagnóstico de tuberculosis latente y la predicción de progresión en contactos, ¿ok? Va a medir la respuesta inmune celular ya que están midiendo el CD4.
Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que va a tener el IGRA? El IGRA como ventaja va a tener que se realiza en una sola cita, no hay falsos positivos por vacunación, ¿ok? En cambio, la PPD sí puede dar falso positivo por vacunación, ¿ok? Ya que estamos viendo latencia nada más, ¿ok? Es útil también para tamizaje de seriado y es periódico en personas con exposición. Se puede utilizar en niños a partir de 2 años. Desventajas: fiabilidad de la muestra de 8 a 30 horas, datos limitados sobre el uso del IRA para pronosticar la progresión a TB activa. El MODS es la prueba fenotípica de tamizaje simultáneo para el diagnóstico de TB y también resistencia a rifampicina e isoniazida. ¿Ok? Cuando vean tratamiento de tuberculosis, eh, que no lo tengo acá, acá está. Tratamiento, vamos a tener 4 medicamentos importantes, ¿ok? Que lo vamos a ver con estas siglas. HREZ. ¿Qué significa esto? Significa isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, ¿ok? Para que sepan de qué estamos hablando acá, ¿ok? Entonces, el MODS sirve para ver prueba fenotípica de tamizaje simultáneo para el diagnóstico de TB y resistencia, ¿ok? De la rifampicina y de la isoniazida. Se realiza en pruebas de esputo con baciloscopía positiva, ¿ok? Tenemos muestras obtenidas antes o durante el tratamiento anti-TB. Luego, la PMMA o prueba molecular rápida automatizada la vamos a usar para pacientes considerados casos probables tanto de TB pulmonar o extrapulmonar que pertenezcan a poblaciones con vulnerabilidad sanitaria u otras poblaciones que incluyen grupos como poblaciones priorizadas, ya que son personas con VIH, con diabetes, niños menores de 12 años, trabajadores de salud, nosotros, TB, pacientes con TB extrapulmonar, contacto TB MDR, adultos mayores de 60, ¿ok? Todos los que tengan comorbilidades se les puede realizar esta prueba. Luego tenemos al Gene Expert, ¿ok? El Gene Expert, vamos a ver el MTB RIF. Esta me va a significar, bueno, todos los que son Gene Expert Genotype me van a servir también para ver la resistencia que pueda tener la tuberculosis para especificar el tratamiento, ya que hay tratamiento, digamos, el esquema general, que es el de acá, ¿ok? El esquema general, que va a ser por 6 meses. Hay tratamiento eh, para la extrapulmonar, que es por 12 meses, y tenemos además, bueno, no está el extrapulmonar, pero bueno, el extrapulmonar que sepa que es 12 meses, el pulmonar va a ser por 6 meses, y cuando es con VIH es por 6 meses, pero se duplica la dosis. ¿Por qué? Porque cuando hay tratamiento sin VIH, ¿ok? TB sin VIH, es 3 veces por semana en la segunda fase. Cuando es con VIH, ¿ok? Con VIH va a ser 4 meses, pero es diario. Se duplica la dosis, para que sepan esa diferencia, ¿ok? Entonces, aparte de esos tratamientos, vamos a ver, aquí es a lo que iba, que hay tratamiento para el esquema resistente, ¿ok? Si es MDR resistente, si es XDR resistente, cada uno va a tener un tratamiento específico. Además, hay que ver también a qué medicamento es el que le tiene resistencia, porque puede ser que tenga resistencia a la rifampicina, a la isoniazida, entonces hay que ver si se le da, por ejemplo, levofloxacino, se le da cicloserina o un imipenem, o ver qué se le da. ¿Ok? Entonces, para saber qué tratamiento yo le voy a dar al paciente, tengo que ver estas pruebas de GeneXpert y de Genotype. Me va a servir para eso. El GeneXpert me va a dar un resultado muy rápido en 2 horas. ¿Ok? Resultado en 2 horas, a comparación del cultivo que demoraba semanas, ¿verdad?
Mi cultivo era mi tratamiento, mi diagnóstico, mi gol estándar, mi diagnóstico específico que me daba mi diagnóstico definitivo, pero se demora semanas. Mi diagnóstico ahora más certero lo va a dar el Gene Expert, ya que es en 2 horas yo ya puedo tener mi diagnóstico y puedo empezar a tratar a mi paciente, ¿verdad? Entonces, me da la detección del BK y de resistencia también a la rifampicina, ¿ok? Resistencia a la rifampicina y detección en 2 horas. El genotype MDRTB Plus, ¿ok? Como es Plus, me va a agregar algo más, ¿no? Entonces, ¿qué te agrega? Te agrega la rifampicina, que ya la tenía el otro, pero acá te agrega la isoniazida. Simplemente eso, ¿ok? GeneXpert MTB RIF, detección en 2 horas y resistencia a rifampicina. El plus, que ya saben que el plus es que te da algo más, es la rifampicina más la isoniazida, ¿ok? Es la resistencia a las dos. El genotype MTB-DR de segunda línea te va a dar resistencia a las fluoroquinolonas, a los aminoglucósidos y al etambutol. Un momento, chicos. Ya, seguimos. Ya, y bueno, esta es la resistencia a medicamentos. Eso no se lo tienen que saber acá, ¿ok? Esto es ya para que lo amplíen para su siguiente ciclo, pero igual para que tengan el conocimiento previo. ¿Ok? Acá simplemente, como les decía, tratamiento para tuberculosis específico es cuando no tienes VIH, son 6 meses de tratamiento, ¿ok? Con el esquema específico de isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida. Se le da en dos fases. La primera fase va a ser por 2 meses diario. ¿Ok? Diario va a significar de lunes a sábado. Son 50 dosis en total. La segunda fase va a ser eh, cuando es sin VIH, segunda fase es por 4 meses, pero es 3 veces por semana. En total son 54 dosis. Cuando lleguen a medicina 2, sí apréndanse estas cositas, porque si les preguntan cuántas dosis es por cada uno de estos esquemas. ¿Ok? Cuando ya está asociado a VIH, ¿ok? Cuando está asociado a VIH, recuerden que se tienen que duplicar la dosis porque son pacientes inmunodeprimidos. Entonces, 2 meses se va a respetar la primera fase de rifampicina, isoniazida, etambutol, piracinamida, diario, son 50 dosis, pero se duplica en la segunda fase, que es de 4 meses, pero en este caso va a ser diario, de lunes a sábado, 100 dosis, ¿ok? Simplemente eso. Y bueno, acá tienen el esquema cuando es resistente a rifampicina, cuando es MDR, cuando es XDR. ¿Ok? Eso ya lo van a ver después. Y eso es todo acá. ¿Tienen alguna consulta? Igual lo vemos mejor con la resolución de casos. ¿Ok? Igual a grandes rasgos, chicos, cuando vean RR, rifampicina. Bien, MDR, ya saben que siempre se va agregando una cosa, pues, ¿no? Entonces acá, si RR es rifampicina, MDR va a ser la rifampicina más algo más. En este caso, se le aumenta la isoniazida. Si es pre-XDR, esta va a ser cualquier persona MDRR, ¿no? El anterior, rifampicina isoniazida, más fluoroquinolona. Si es XDR, es igual, ¿no? La persona que cumple definición RR-MDR, o sea, rifampicina y isoniazida, más la fluoroquinolona, más uno del grupo A, como la bedaquilina y el linezolid. Cada uno de estos va agregando una resistencia. Y el poliresistente es el que es, bueno, el paciente que va a ser resistente
a más de un medicamento antituberculoso sin cumplir el criterio MDR. Es decir, que va a tener resistencia a cualquier medicamento sin necesariamente ser este medicamento isoniazida o rifampicina. ¿Ok? No es necesario que sean esos dos. ¿Ok? Pero eso ya lo van a ver después. Vamos a ver la resolución de caso. Tenemos, por ejemplo, varón, 56 años, presenta hace 4 meses fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, acude por episodios de hemoptisis. Al examen tiene estertores en el lóbulo superior y tiene, miren, cavitación en el lóbulo superior. ¿Cuál es el agente infeccioso más probable? La A. La tuberculosis, claro, estamos viendo la cavitación, estamos viendo la pérdida de peso, la sudoración nocturna, la fiebre por 4 meses que tiene el paciente, ¿no? Es una PV. Ya acá habíamos visto qué significa una baciloscopía pausivacilar en el estudio de tuberculosis pulmonar. Lo vimos en el cuadrito. Era de 1 a 9 en 100 campos. A ver, lo revisamos. De 1 a 9. Pausivacilar. Perfecto. ¿Sí? De 1 a 9. Ya lo habíamos revisado. ¿Qué significa que un paciente tenga tuberculosis multidrogoresistente? Esta es la MDR. La B. La B o D. ¿Esta? Creo que es la B. La B. Ok, sí, la B. No habíamos dicho. RR, ¿no? RR, rifampicina. MDR, rifampicina y soniacida. Perfecto. ¿Cuál de estas micobacterias no pertenece al complejo Mycobacterium tuberculosis? Esta sí es rebuscadita, pero bueno, este es el MIR. Mira, casi los ayudo. ¿Ok? No pertenece al complejo Mycobacterium tuberculosis. Esta, bueno, como les digo, es del MIR, no es del examen, no se preocupen, pero para que tengan alguna referencia, acá está, ¿ok? Habíamos dicho Mycobacterium tuberculosis complex o complejo y los no tuberculosos, ¿ok? Acá le están preguntando cuál no pertenece al tuberculoso complejo, ¿ok? Entonces, habría que buscar acá cuál es la respuesta, ¿sí? Habría que ver acá. Ahorita no me acuerdo de las alternativas, pero habría que ver acá. Sí, es simplemente para que vean esto. Que había complejo y había no tuberculoso. ¿Sí? En este caso creo que alcanza, sí. A ver si es que recuerdo. Sí, esta vez. Kansas, sí, esta es la respuesta. Seguimos. Esto ya es de, esto sí es de nosotros. Si luego de observar el microscopio la baciloscopía de esputo del paciente no encontramos bacilos ácido alcohol resistentes en los campos que se observaron, ¿cómo debe reportarse? Eso también está en el cuadrito. Vamos retrocediendo al cuadrito.
pasé. Acá. Acá, ¿no? Cuando no se encuentran bacilos ácido alcohol resistentes en 100 campos, ¿cómo se reporta? No se observa. Eso es lo que nos están preguntando. ¿Ok? ¿Cómo se reporta? No se observan bar. Esa es la respuesta. ¿Sí? Si al observar el microscopio la vaciloscopía del esputo del paciente encuentro en promedio 1 a 10 por campo, ¿cuántos campos útiles debo examinar como mínimo? ¿No? Ya. ¿Sería 20? 20, a ver. 1 a 10. Ese cuadrito de memoria. Ah, no, creo que era 50, pero es que como dice mínimos. Acá está, 1 a 10, 50. 1 a 10, 50. ¿Ven ese cuadrito? Preguntan bastante. ¿Cuál es el cuadrito? 50. ¿Cuál es el fármaco utilizado en el tratamiento contra la tuberculosis cuya sensibilidad o resistencia por parte de la micobacteria es investigada por la técnica GeneXpert? Un ratito voy a traer mi cargador. Ya. GeneXpert lo vimos acá. Rifampicina. ¿Ok? Recuerden que les había comentado, GeneXpert va a haber tratamiento en 2 horas, es súper rápido y aparte vamos a ver resistencia a la rifampicina. Y les había comentado que con el Genotype Plus ven la rifampicina más la isoniazida. En este caso nos preguntan por el GeneXpert, la respuesta sería rifampicina. ¿Sí? Acá, rifampicina. Si al observar el microscopio la vaciloscopía de disputa del paciente encuentra en promedio más de 10, ¿cuántos campos útiles debo examinar como mínimo? 20. 20, ¿no? Muy bien. Si al recibir el resultado de la vaciloscopía del paciente se lee positivo una cruz, ¿qué significa? Habíamos visto una cruz, 2 cruces, 3 cruces. Una cruz, ¿qué significaba? Que iban a haber 10 y 99 bar en 100 campos, creo. A ver, todos revisamos. Una cruz, 10 a 99 en 100 campos. Perfecto. Entonces, este cuadro, porque yo les pongo el banqueo también, y bueno, yo también estudio de esa forma, ¿no? Veo los bancos para ver más o menos, porque oye, no es estudiar solo el banco, ojo, tienen que saberse los temas, pero el banqueo les sirve para más o menos ver cómo pregunta el docente, ¿no? A qué se enfoca, qué tipo de preguntas son, cómo suelen preguntar y esas cosas, ¿no? Entonces, para eso les sirve. Por ejemplo, acá ya se dieron cuenta que lo que más suelen preguntar es toda esta tabla. Entonces hay que aprenderse esto, ¿ok? Memorizar esto. Igual, evidentemente, toda la información es importante, te tienen que saber todo, porque de repente, no sé, este docente preguntaba esto, pero cambiaron de docente y era pregunta distinta, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo. Entonces, ustedes como alumnos, nosotros como alumnos, debemos saber todo lo que podamos sobre el tema. Sobre todo de tuberculosis, que como les dije al principio, es algo que van a ver siempre, lo van a ver en todos los cursos, literalmente.
Entonces, apréndanselo bien para que después les sirva. Laboratorio es un curso que les va a servir muchísimo para todos sus cursos después, ¿ok? Porque ya con el laboratorio les va a ayudar bastante para responder las preguntas que les hagan o para también ustedes poder diagnosticar y demás. Es una gran ayuda. Ya, entonces estábamos acá. Eh, ya, mujer 32 años, ha tenido 3 episodios previos de tuberculosis pulmonar, tiene resultado BK, 3 cruces, cultivo en curso. Si se comprueba farmacoresistencia, ¿cuál es la indicación a solicitar? Interesante. ¿No? Bueno, te las dejo de tarea. Está interesante esta pregunta. Ya, MIR 2022, ¿en cuál de las siguientes enfermedades debemos aplicar precauciones de aislamiento por contacto y aire por aerosoles? O sea, ¿en qué casos aíslo al paciente? Tuberculosis. Claro, bueno, es el tema, ¿no? Claro, aparte porque nos está preguntando aislamiento por contacto y aerosoles, ¿no? En este caso, sarampión, varicela, no, o sea, no hay, digamos, que aislar al paciente necesariamente, ¿no? La tuberculosis en este caso sería la respuesta más adecuada y con eso terminamos, ¿ok? De acá entonces, para concluir, para su estudio, para su examen, ¿no? Que yo sé que la mayoría se interesa en eso, a ver, diagnosticar, ya saben, zona endémica, tos mayor a 2 semanas, sudoración nocturna, es la clínica más frecuente, ¿no? En la epidemiología, ¿ok? Estos datitos a veces preguntan, en segundo lugar, Perú con más casos, primer lugar, el país más resistente, ¿ok? Es importante porque saber que sea resistente o no, para saber qué tratamiento yo le voy a dar, como les decía. La patogenia, en este caso, no mucho, el laboratorio, las cavitaciones, que ya lo tienen que saber, esto es importante, ¿ok? Recuerden que son 3 baciloscopías las recomendadas, que sepan que el cultivo es el método, el gol estándar, ¿ok? Y la radiografía de tórax también se tiene que añadir. Este cuadrito también apréndanselo, ¿ok? Son las indicaciones de qué casos yo o a qué pacientes les voy a pedir esta prueba para tuberculosis. Entonces, saber en qué caso se pide la baciloscopía, la tinción que se va a usar en este caso, también lo suelen preguntar tanto en sus pasitos como en el examen. Este cuadro, ya hemos visto que se lo tienen que saber de memoria al revés el derecho, ¿ok? Para saber cómo se reporta, para que ustedes sepan leer también el resultado en el laboratorio, el informe, mejor dicho, para que lo sepan leer, ¿ok? Ya que el cultivo es el gol estándar, eso ya lo saben. ¿Y qué más acá? Ya la PPD, ya saben que es para prueba latente, ¿ok? No te va a decir que es activo o no, te va a decir cuando es latente. Y ya saben que la vacunación tiene que ser las primeras 24 horas, que es la BCG. Y ya, saber para qué es el IGRA, para qué es el MOX, para qué es el GeneXpert, ya saben que es para ver resistencia a rifampicina. El PLAS va a ser para rifampicina y isoniazida. Y el SECONLINE para fluoroquinolonas, aminoglucósidos y el etambutol. ¿Ok? Y esto, creo que esto no está en su tema. Yo creo que esto lo he agregado porque cuando hice esto yo estaba en Medicina 2 y estaba viendo estos temas y me pareció interesante añadirlo, pero creo que no está en su PPT de TV, no recuerdo. Si es que está, igual estudiarlo, ¿ok? No recuerdo. Pero bueno, eso sería lo más importante. Y les voy a pasar por último el post-test y ya con eso acabamos. Ahora, ¿cuántos temas son de laboratorio? No sé si son 14, si son 15.
Son 15 temas. Ya, después de este, ¿qué temas me faltan? VIH, parásitos, ¿qué más? Porque acá yo tengo, por ejemplo, no hoy hemos visto TB, hemos visto marcadores. Reumatoideos ya los hemos visto. Estas ya son de anatomía. Me falta acá VIH. ¿Qué más me falta? Parásitos. Porque hoy hemos visto temas 9 y 10. Me faltarían, me dijiste, perdón, 14 temas, 15 temas, Sí, son 15 según el cronograma. 15. Ok, 15 temas. Vamos en el 10. Me faltan 5 temas. Acá yo tengo VIH y parasitosis. ¿Cuáles son los tres que me faltan? Porfa, si me pasan ese dato para verlo con tiempo. Si quieres, ahora te paso el cronograma. Ya, perfecto, sí. Ya, entonces, bueno, con eso terminamos, chicos. Revisamos rápido el post-test. Bueno, ya, entonces, Jonás, 51 años, transportista de carga, acude por consulta de tos, ¿ok? Pues de 12 días, prácticamente 2 semanas de tos. Su esposa ha estado en tratamiento de TB. Ya tenemos entonces un familiar, ¿no? Que no ha mejorado. Se solicita la vaciloscopía y el esputo. ¿Cuál es el mejor medio sólido para cultivar? Habíamos visto Lowenstein-Janssen. De ahí tenemos Bartolomé, 48 años, militar en actividad, destacado en el Brain, ¿no? Zona endémica. Referido por presentar tos con expectoración hemoptóica de 15 días, 2 semanas prácticamente, y además la baja de peso. 10 kilos en 3 meses, ha bajado muchísimo de peso. Cultivo positivo. ¿Cuál de las pruebas de laboratorio sería de elección para el diagnóstico tratándose de sospecha de TB pulmonar? La vaciloscopía de esputo, ¿no? Vaciloscopía de esputo para la sospecha de TB. Cultivo, ¿por qué no? Porque ya se le hizo el cultivo, ¿no? Cultivo positivo. Acá volviendo al cuadrito, pues, ¿no? 1, 10, ya saben, 50. Ahí tenemos el otro, el mismo cuadrito, ¿no? De 10 por campo, mínimo 20, ¿no? Más de 10, ya saben, 20, 1, 10, 50, ya lo habíamos visto. Y eso sería todo. Con eso ya terminamos esta semana. Ahora, Daniel, entonces me pasas por favor el cronograma y con eso para completarle sus clases. Me debe de faltar una de líquidos, líquido acítico, creo que esa es la que me falta. Ahí está el cronograma. A ver, gracias, gracias. Ya, entonces hemos hecho autoinmunes, ya le hicimos. Ahí se me cortó. Ya, autoinmunes ya hicimos microbiológico, que es el 9 y 10. Ya hicimos parasitológico, no, falta parasitológico. Ah, o sea, me ha adelantado un montón. Ya, entonces faltaría, ok. Entonces la semana que viene, el domingo, vamos a hacer el parasitológico y el de meningitis, ese no tengo, ese PPT me falta. Ya, entonces a parásitos hacemos la siguiente semana. De parásitos es sencillo, tienen que saberse todo lo que han visto en parasitología, reducirlo a ver métodos diagnósticos, que son pocos los que le preguntan, y saberse el estadio en el cual ustedes van a detectar al parásito. Simplemente eso. El estadio de detección y la prueba a realizar. Es lo que tienen que saber. El que más suelen preguntar, por ejemplo, es el de Oxiurus, que van a hacer el test de Graham. Eso. Um, ya CNC meningitis. Ok. Ya TB ya hicimos marcadores tumorales. Hemos visto los últimos temas. Ok. Y el de rol de laboratorio en el diagnóstico de VIH. Ese tema es nuevo. Ya, ese PPT, por favor, si alguien me lo puede pasar, encantado, porque no tengo, ese tema yo no lo he visto, ¿ok? Es nuevo. Entonces, lo vemos. Ya, chicos, entonces eso sería todo
Muchas gracias y que tengan buen domingo. Hasta luego, muchas gracias.